Ahora sí. ¿Listo tú? Ya estás conectada. Perfecto. Ya estás grabando con Camtasia. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón por el atraso, han sido varios ajustes técnicos que hemos tenido que hacer. Les pregunto si me escuchan bien, si tengo que hablar más fuerte, eh, si todos están pudiendo conectar, también van a estar en línea los técnicos para poder ayudarlos. Así que porfa, váyanme respondiendo si es que me escuchan. Sí, se escucha claro, perfecto. Gracias, Jacqueline. Bueno, es un gusto enorme estar en este diplomado y compartiendo con ustedes. Es un poco raro para mí hacer una clase virtual, así que les voy a pedir ayudas en ciertos momentos y veremos qué va pasando. Quería preguntarles si han tenido tiempo de leer un poco de lo que les he puesto en la plataforma y sobre todo si han tenido tiempo de leer la guía. Voy viendo respuestas por ahí. Creo que no hay respuestas. Sí, no hay. Bien. Porque quería que me ayuden un poco en relación a la guía que ustedes tienen. Sí, un poco, está bien, Viviana, tú me vas a ayudar. En relación a la guía que ustedes tienen de la primera clase, para que me vayan como también ustedes guiando por los temas que hay. En relación a esas guías que les voy a poner en todas las clases, lo que les quería explicar es que me gustaría que esas preguntas que hay que están sin respuesta, se las hagan a sí mismos, no necesariamente tienen que responderlas por escrito, pero que se hagan como el ejercicio de reflexión de qué es un cuerpo para ustedes, ese tipo de autorreflexiones, ¿no? En relación a su quehacer. Y bueno, y por otro lado hay ahí también un punteo de temas que son en general por los que yo voy a ir en las clases y que a veces no necesariamente están ligadas de una manera tan inmediatamente lógica con con la biografía que les doy, pero van a entender después que tiene sentido la forma en la que les voy dando un tipo de biografía, en la guía un tipo de preguntas, y van a ver que en las presentaciones también aparecen un tipo de imágenes que también pueden aportar a su forma de aprender. Y me gustaría que pongan foco en eso, en términos de ver cómo les es más fácil aprender. Si mirando imágenes, si leyendo cosas, si escuchando lo que yo voy contando, hablando, porque eso también es importante para mí desde el rol de facilitadora, de profesora, para que pueda ya más personalmente ir dándoles materiales que les faciliten el aprendizaje, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál era la primera pregunta con respuesta de la guía? Si no la recuerdan, creo que yo sí. A ver, si alguien puede responder, si alguien recuerda cuál era la primera pregunta que tenía un concepto como respuesta. Es buenísimo. Esa era la primera pregunta que no tenía respuesta y que ustedes... Perfecto, Gabriela Valencia. Súper, gracias, Gabriela. La primera pregunta que les había puesto ahí, que sí tenía una respuesta muy, muy cortita, era ¿qué es anatomía? ¿No? ¿Qué es anatomía? Y a mí me gustaría comenzar este curso como dejando muy claro sobre qué estamos empezando a hablar, ¿no? A veces damos por hecho que todos sabemos conceptos como anatomía, biología y todas esas cosas. Y a mí me gustaría dejar claro sobre qué perspectiva vamos a entrar al movimiento, ¿sí? Y este curso pues se llama Anatomía y Fisiología del Movimiento aplicada a la danza. Y
Y lo primero que yo me pregunto al ver ese título es ¿qué es anatomía? O sea, ¿qué cosa voy a aplicar a la danza? Y la respuesta, ¿alguien se acuerda más o menos cómo iba la respuesta? con el estudio de qué tenía que ver esto de la anatomía. ¿Alguien? De la morfología. Gracias, Ariel. Pucha, me encanta que estén leyendo y que esto pueda ser interactivo. La morfología. Hermoso. Y sí, ahí está Selvi que dice el estudio del cuerpo. Sí, es un tipo de estudio del cuerpo, pero es más focalizado a la morfología. Como dicen varios, Jacqueline, perfecto, me encanta, Viviana, sí, a la morfología. ¿Y qué es la morfología? Pues la morfología es el estudio de la forma. Espérenme un ratito que tengo una copla aquí. Es el estudio de la forma, ¿no? Es cómo puedo entrar a una lógica de observar la forma, ¿no? Y las cualidades estructurales que tiene. Por ejemplo, me había traído aquí una hermosa... para que después, igual vamos a seguir usando a mi hermosa manzana. Podría describir esta manzana morfológicamente. Es, ¿qué podrían decir de la manzana? Es esférica. Después podríamos hablar también, tiene un huequito en la parte superior, porque la estoy usando así, y otro en la parte inferior. Después también podríamos hablar de su color, ¿no? Tiene como un color rojo y amarillo, medio jaspeado. Esa sería una descripción morfológica. También podría describir algo como más cercano, que es una puerta, y se las he puesto ahí. Esa que tienen ahí es una descripción morfológica de una puerta, ¿no? Tiene un marco, tiene una manija, es plana, es más alta que ancha. Después, ¿qué más podríamos decir de esa puerta? ¿Qué características morfológicas más tiene? ¿Alguien podría dar una más, una característica morfológica que observa en esa imagen? Tiene rayas, sí, tiene unas rayas hechas en la madera, supongo que es de madera. Ahora, como es una imagen no podemos comprobarlo, pero también podemos tener información morfológica desde el tacto, ¿no? Es lisa o es medio áspera, es rugosa, sí parece rugosa. Sí, tiene una manija, perfecto. Sí, perfecto, es rígida, es más alta que ancha, perfecto. Están entendiendo perfectamente qué quiere decir una descripción morfológica. Y pues eso es lo que hace la anatomía en general, hacer descripciones morfológicas. Y en la respuesta que les había puesto yo en esa pregunta, decía morfológicas, más bien macro, porque a lo largo del tiempo se ha ido subdividiendo el estudio anatómico, y ahora hay otras ciencias que estudian como los organismos mucho más pequeños, ¿no? Entonces, eso para empezar sería como un lenguaje más anatómico en términos de descripción, ¿no? De cómo yo hago una descripción anatómica. Es una descripción morfológica. Después, pensando en el origen de la palabra, que también es interesante verlo desde ese lugar, ¿se acuerdan de qué palabras griegas venía? Ya decir que viene del griego es un montón, ¿no? Quiere decir que es una ciencia occidental, que viene de las culturas clásicas occidentales. Eso ya nos dice también mucha información. Pero ¿alguien se acuerda de qué palabras griegas venía la palabra anatomía? ¿Alguien se acuerda?
Creo que nadie. Entonces voy yo. Eh, no me tienen que decir las palabras griegas, sino lo que significaban. La palabra es ana, que quiere decir normalmente corte hacia arriba. Eso, corte hacia arriba. Y es exacto, cortado a lo largo, cortado hacia arriba. Eso. Y normalmente se traduce como disección o separación. Entonces también nos habla de, en esta cuestión de describir parte por parte, ¿no? Hay una intención de separar. Primero, al describir, hay un agujero, hay una aldaba, no es todo, es parte, ¿sí? Y eso también es importante de saber cuando empezamos a hablar de anatomía, que estamos hablando de partes, de la descripción de partes, de formas y de partes, que luego constituyen estructuras, sí, pero primero vamos a la parte para luego ver la estructura, luego vemos la estructura para luego ir a la parte. Siempre hay una disección cuando estamos hablando desde un lenguaje anatómico, ¿sí? Eso es bien importante de entender y lo van a ir viendo también en la aplicación de la anatomía, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto de anatomía listo, vamos a ir a la parte de la siguiente pregunta. Igual podríamos ver, por ejemplo, una descripción morfológica de un pajarito. Ahí tienen las partes de un pajarito. Esta sería una descripción anatómica superficial, ¿no? Todavía no he entrado más que a la superficie. Entonces, ¿alguien se acuerda de la siguiente pregunta que había después de qué es anatomía? Ay, me pasé. Perfecto. ¿Y alguien se acuerda de la respuesta? ¿O de una parte de la respuesta? Bien, Daniel, Gabriela, maravilloso. Ciencia que estudia las funciones, ¿no? Fisiológicas en este caso. Entonces, después de que hemos descrito la puerta, de para qué, o sea, de todas sus partes, de que tiene ciertos mecanismos, aunque en este caso no hemos descrito los mecanismos, pero podríamos haberlos descrito. Vamos a ir a su función, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Y la puerta normalmente sirve para eso. Para entrar, para salir, ¿no? Y lo que hace la fisiología es lo mismo, es ir más a la parte funcional, ¿no? La anatomía y la fisiología son complementarias, pero la fisiología siempre va a ir a lo funcional. ¿Para qué sirve? En el caso, por ejemplo, de los sistemas, el sistema circulatorio sirve para llevar sangre a todo el cuerpo, ¿no? O sea, tiene funciones específicas y como vamos a ver la fisiología del movimiento en especial, vamos a ver como la función muscular, ¿no? La función del aparato musculoesquelético, ¿no? O por ejemplo, en el caso podríamos hacer como la descripción de la mano, ¿no? ¿Y para qué sirve la mano? ¿No? Para tomar algo, para soltar algo, y en relación a eso también podríamos generar una serie de análisis fisiológicos, ¿no? Esa es la lógica de la fisiología. En términos de historia, también es una palabra que deviene del griego, pero ¿alguien se acuerda qué quería decir como las palabras?
Desconectado, dice, problema de conectividad. Debe ser el internet. Sí. Cuando se sale alguno de los expositores también se corta. Alguien debe salir. Ya. Disculpen, se ha cortado. Por favor, vuélvame a decir si estoy ahí. Estudio del origen, perfecto, están ahí todos. Estudio de la naturaleza o del origen, sí, así comienza. Pero se instaura como ciencia, parte de la biología, en el momento que un científico descubre el sistema circulatorio. Entonces ahí empieza a haber unas relaciones de sistemas que la instauran como ciencia, ¿no? Entonces está bueno también saber en qué términos del lenguaje estamos empezando a abordar, ¿no? Ahora en este curso vamos a ver el movimiento en relación. Primero necesitamos saber cómo entender cómo acercarnos a ciertas formas del cuerpo, ¿no? Y luego también necesitamos tener un enfoque en relación a las funciones que tienen esas formas del cuerpo. Y es bien importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? ¿Qué es a lo que tengo es que estar atento desde una mirada anatómica, fisiológica, ¿no? Que sería diferente desde otro tipo de perspectivas, ¿no? Pero que lo vamos a ir viendo más adelante. Perfecto, veo que todos han leído por lo menos esa hoja, o sea que estoy re contenta. Naturaleza y origen, Hernán dice del Diego naturaleza y de logos estudio. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la siguiente pregunta de la guía de clase? ¿Alguien se acuerda? Después teníamos anatomía, luego teníamos... ¿A qué nos referimos con análisis del movimiento? Esa era la siguiente pregunta. ¿Sí? Esa era la siguiente pregunta. ¿Están todos seguros de ello? Si no, si alguien se acuerda de otra, me avisa. Y si no, yo la voy a retomar, si es que nos hemos olvidado de alguna. ¿A qué nos referimos con análisis del movimiento? Esto es súper interesante. También pensarlo, sí, también está que es el tono, pero eso viene después. Vamos con análisis del movimiento. Es muy interesante pensar, nos vamos metiendo más en esta intención de ir desde un pensamiento anatómico, desde descripciones anatómicas, desde observaciones anatómicas, o sea, que van a ir a tratar de diseccionar, de cortar, de ver partes más pequeñas para comprender lo más grande, ir entrando ya a la relación con el movimiento. El análisis del movimiento, ¿alguien se acuerda qué decía la respuesta? Sí, observar meticulosamente, no era así, pero me gusta, me encanta esa respuesta que dice Jocelyn, observar meticulosamente lo mínimo. Observar en los componentes más pequeños, muy bien, me encanta. Sí, es observar en los, bien. Y voy a complementar que era desde un método específico, ¿no? Observar el movimiento desde sus componentes más pequeños, desde un método específico. Si se dan cuenta, la palabra análisis también comienza por ana, la misma palabra que empieza anatomía, igual es un corte, ¿no?
tiene mucha relación. Y entonces cuando empezamos a entrar en este pensamiento analítico, sí, desde diferentes métodos, exactamente, Jocelyn. Desde este pensamiento analítico, ¿cómo podemos ir mirando o diseccionando de alguna manera el movimiento en partes para poder comprenderlo en su globalidad? Para luego poder pues también entender sus funciones específicas, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, en este momento les pregunto ¿para qué sirve el movimiento? ¿Qué se les ocurre responderme? ¿Se les ocurre responderme algo? ¿Para qué sirve el movimiento? Para expresar, para desplazarnos, para lograr un fin, para mostrarnos, para interactuar con el exterior, bien, para lograr un objetivo, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Súper bien. O sea, para todas esas cosas sirve el movimiento. Qué lindo eso, y pienso que es un reflejo innato al ser humano. Luego, en la tercera clase, me parece, vamos a ver... deben 2 segundos, chicos. Los chicos me van a ayudar con una cosita aquí. Eso. No, estaba en esto, pienso que es un reflejo innato en el ser humano. Es muy interesante eso que dices, porque luego vamos la tercera o en la cuarta clase vamos a ver reflejos, que es un aspecto del movimiento que es maravilloso y es uno de los aspectos que también tiene una función. Entonces eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar de análisis del movimiento, empezamos a introducirnos en esta idea de cómo yo puedo empezar a diseccionar en diferentes focos, en diferentes partes, en diferentes secciones, ese conjunto de cosas que es el movimiento humano para entender sus funciones, pero también para apropiarme de él, ¿no? Para profundizar, porque como yo me muevo, yo soy movimiento, también me va a permitir profundizar en mi movimiento, ¿no? Y otra vez volver al todo, pero con más información meticulosa, ¿no? Eso en análisis del movimiento. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, estábamos en qué es el análisis del movimiento, ¿verdad? Y lo que ya habíamos dicho es que tiene mucha relación con la anatomía, pero ahora estamos más cercanos al movimiento y que también es como una forma de cómo se podría mirar por partes lo grande que es el movimiento para entenderlo mejor y luego integrarlo otra vez a lo funcional del movimiento, a lo grande que es el movimiento, ¿no? Y en este caso, para nosotros, integrarlo a la práctica de la danza y a la práctica de la enseñanza de la danza, porque nos va a permitir también, o sea, nos va a dar herramientas para saber, tal vez puedo enseñar mejor una forma, por donde tal vez puedo enseñar mejor un ejercicio, ¿no? Eso es lo que sirve. Bueno, y desde esta idea de análisis del movimiento, pensando que se puede analizar el movimiento desde diferentes perspectivas también, ejemplos de técnicas, porque yo les había puesto ahí que es el análisis del movimiento, también siempre está relacionado a métodos, ¿no? Hay métodos que definen ciertos parámetros a observar dentro del movimiento que me permiten acceder a ciertas conclusiones.
La Silvia les había hablado en sus clases de un método que se llama Laban y les había dado algunas de las definiciones que usa Laban para analizar el movimiento, que es un método que se usa mucho en la rama de la danza y de las artísticas. También les había hablado de la expresión corporal, ¿no? Que es un método que también es un método de análisis del movimiento, porque uno observa muchas pequeñas características del movimiento y en relación a eso va generando análisis que lo llevan a ciertas conclusiones, a ciertas formas de proceder en las facilitaciones del movimiento. Después nosotros vamos a entrar más desde un lado de la fisiología, de la anatomía, como ya les había dicho al inicio de la clase, desde un lado que es con el que yo más trabajo, que es la educación somática, ¿no? Que es pensar cómo yo siento mi cuerpo que vive en este mundo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. También podríamos pensar al psicoanálisis como un método de análisis del movimiento, ¿no? Un psicoanalista siempre está analizando el movimiento, pero en relación a actitudes más psicológicas, ¿no? Les voy diciendo esto para que también vayan como entrando en cómo sería un método de análisis del movimiento, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál es la siguiente pregunta? Me acuerdo que alguien ya había respondido, tal vez los que se han conectado ahora pueden poner cuál era la siguiente pregunta que les había puesto en la guía después de que es el análisis del movimiento. Nosotros seguimos luchando con la técnica, pero mientras me escuchen yo voy a seguir hablando. Sí, hermoso. Gracias, Jocelyn. Jocelyn está ahí pilas todo el rato, me encanta. ¿Qué es el esquema corporal? Esa era la siguiente pregunta. Y tal vez ustedes se hayan preguntado, pero ¿y por qué está esta pregunta aquí? Estábamos hablando de anatomía y luego llega un concepto de psicomotricidad. Y el esquema corporal es una representación que hacemos en la mente de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y por qué está ahí esa pregunta? Bueno, porque a mí me interesa que vean esta perspectiva de que uno tiene también dentro de su cuerpo representaciones de sus vivencias del movimiento, que incluyen no solo este análisis morfológico, sino también otras cosas como límites, emociones, dolores y una gama de experiencias, ¿no? O sea, de todo lo que contiene una experiencia. Entonces, volviendo al concepto mismo, el esquema corporal es una representación, perdón, Tania, ¿será que discúlpame 2 segundos? La Tania está tratando de arreglar la técnica, pero yo creo que es mejor que sea así. Sí, porque si no yo, en la relación de todo, mi esquema corporal deja de funcionar. Porque mi atención se dispersa mucho. Discúlpenme. Nada, entonces estamos en la parte de esquema. Si bien el concepto de esquema viene de la psicomotricidad e incluye muchos aspectos emocionales también, es interesante ver cómo ahora con las neurociencias podemos observar concretamente y anatómicamente que en nuestro cerebro aparece una representación de nuestro
de nuestras vivencias motoras, o sea, de movimiento, en una parte de nuestra corteza. Cada vez que nos movemos o sentimos una parte o alguna parte de nuestro cuerpo es estimulada, por ejemplo la boca o las manos, eso se refleja de alguna manera en una actividad cerebral que va dibujando un esquema. Y ese esquema se lo ha llamado homúnculo y quería mostrárselos porque me parece muy interesante a la hora de pensar como docentes de danza en esta idea de que nosotros estamos interviniendo con personas que hacen de su cuerpo esquemas y que nosotros podemos influir en esos esquemas, ¿sí? Con emociones. Si una experiencia, por ejemplo, si la experiencia de hacer un ejercicio es una experiencia muy dolorosa, lo que se va a reflejar en ese esquema es una asociación de esa parte del cuerpo con el dolor. Entonces, es interesante empezar a pensar que estos conceptos nos ayudan a la hora de entrar a una clase, de accionar en una clase. ¿Sí? Bueno, hasta ahí con esquema. Por si acaso también tienen una lámina de esas para colorear de un homúnculo, si es que les gustaría como investigar en ese aspecto de la anatomía. Después, ¿alguien se acuerda qué venía después? No venía una pregunta, sino como una descripción. Si alguien se acuerda en la lectura, en la guía. Kinestesia, sí. Gracias, Jocelyn. Y a Rocío que pregunta, no sé si se podría mandar los conceptos por chat. Los conceptos están escritos en la guía, aquí los estamos ampliando simplemente y encontrándole más sentido. En todo caso, si es que se sigue cortando, sobre todo les voy a mandar la última parte de la clase, que es la que me interesa que la tengan súper, súper clara, ¿sí? Kinestesia. Ya vamos entrando después de pensar el esquema corporal, que es como un dibujito mental de las experiencias de nuestro cuerpo. Vamos entrando a una concepción interesante que es bastante nueva, que es la concepción de kinestesia. Desde la rama más común, digamos, de la ciencia, se dice que es la ciencia que estudia el movimiento, ¿no? Pero bueno, todas estudian el movimiento, ¿no? ¿Qué tiene este en particular? Ya existía la fisiología funcional para eso. Y lo que tiene este en particular es que en los últimos tiempos se han ido encontrando ciertos receptores que tenemos que informan al cuerpo, pero a uno mismo, ¿no? De su relación con el espacio y el entorno, ¿no? Y si la anatomía, si la fisiología, o sea, si la anatomía funcional y la fisiología describían desde un observador de afuera cómo es el movimiento, la kinesiología, la kinestesia es como esa capacidad que tenemos de sentir nosotros el movimiento de nuestro cuerpo. Y eso es muy interesante. La kinestesia es una parte y bueno, complementariamente también está el sistema vestibular, ¿no? Que luego igual lo vamos a ver y lo vamos a ir uniendo. Todos estos conceptos los vamos a ir uniendo.
Sí, lindo eso, Jocelyn, que dices, por eso se habla de sensación. Sí, por eso también se habla de percepciones, de sensaciones y sus diferencias, ¿no? Igual como toda esta información es nueva, hay muchas clasificaciones diferentes de estos conceptos. Yo he usado una en particular, en la cual la kinestesia es lo que incluye la exterocepción, la propiocepción y la interocepción. La exterocepción es lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Con el tacto, con el olfato, con la vista. Esa interacción es la exterocepción. La propiocepción es el sentido de sentir el movimiento, pero desde adentro, las informaciones que nos mandan nuestros receptores, que tenemos tanto en las articulaciones como en el tejido conectivo y la piel, de nuestra situación en el espacio, en relación a otros contactos, y también, ahorita vamos a hablar no más profundamente, pero de vibraciones internas de nuestro cuerpo. Y la interocepción, que se le llama a la percepción de las vísceras, ¿no? Que es una percepción muy extraña, que aparece solo a veces en momentos de dolor o algunas presencias muy ligeras, pero bueno, tenemos ciertas capacidades de sentir las vísceras, ¿no? O cuando estamos con la panza muy llena y sentimos ahí movimientos extraños, ¿no? Eso también es sentir nuestras vísceras. Ahí tenemos otro tipo de receptores que tampoco es que hayan sido estudiados a fondo. Y en relación a esto, a la kinestesia, me gustaría ahora hablarles de un sistema que se llama somatosensorial. Y es un sistema que ahora se investiga mucho porque está en el tejido conectivo en la piel, y en el cual se ha descubierto que hay muchos sensores, que lo que procesan esos sensores es información de vibración, ¿no? El tacto, la posición, y también procesan sensaciones de temperatura, ¿no? Y a esto se le ha llamado sistema somatosensorial. Y en este sistema hay unos, igual tienen en sus textos para leer sobre esto, hay unos que se llaman mecanorreceptores, que son los que están en la piel, que perciben el tacto, la percepción, la vibración, el cosquilleo. Y eso es muy interesante porque para nosotros como profesores de danza es interesante saber que nuestros alumnos y nosotros estamos en constante percepción del espacio todo el tiempo, no solo desde la vista, no solo desde el oído interno, sino desde todas las partes de la piel. Y eso es mágico. Bueno, dentro de estos mecanorreceptores hay unos que sienten más que otros. Miren, ahí tienen en imagen, si es que pueden verlo. Ahí en un pedacito de piel están los diferentes mecanorreceptores que tenemos. Unos que se llaman de Merkel sienten el toque y la presión muy, muy ligeros. Otros sienten el toque y la textura, ¿sí? Otros sienten, los de Pazzini, la presión, la vibración profunda. Otros sirven para modular el agarre de las cosas, ¿sí? O la presión que vamos a ejercer en algún movimiento.
Esto es muy interesante de saber en el sentido propioceptivo y de los mecanorreceptores. Nos ayuda a la comprensión del movimiento y es donde seguramente nosotros vamos a poder influir muy fácilmente con un toque a la hora de enseñar, ¿sí? Igual lo vamos a ver con mayor profundidad en la tercera clase cuando veamos fascias y sistema conectivo, porque incluso hay todo un desarrollo de cómo estimular los diferentes receptores para regular el tono, que es el siguiente concepto que vamos a ver. Bueno, ¿alguien se acuerda algo de qué es el tono? ¿Tenían un texto sobre eso? Si es que podrían resumirlo en alguna frase, alguno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es el tono? ¿Alguien ha leído algo de ese artículo que tenían? Creo que nadie. ¿Alguien alguna vez ha escuchado el concepto de tono o de tono muscular? Pongan sí o no, eso ya me alivia la angustia. El tono es la fuerza adecuada que se imprime para realizar un movimiento, bien. Es la fortaleza que pueden tener los músculos. Sí, bien, gracias María Alejandra, sí. Tensión y contracción, estados de semicontracción del músculo, bien, ahí nos vamos acercando. El nivel de actividad va ahí, Raquel, me encanta el nivel de actividad básica, ¿sí? Basal, diríamos. Lindo también, Karen, equilibrio entre nuestro entorno interior y nuestro entorno exterior, entorno interno y externo. Estado de contracción. Y María Alejandra Olivia, bien, tono muscular o celular, lindo, bien, gracias. O sea, si es que no han leído, igual ya tienen como una idea. Ayuda a mantener la postura, sí, exacto. Bien, perfecto. Yo les voy a hablar del tono como desde mi experiencia de acercarme a él. El tono postural y el tono muscular son conceptos que se usan muchísimo en fisiología y también como en el análisis del movimiento, ¿no? Se da por hecho que si no hay como una tensión en los músculos base, estaríamos absolutamente desarmados, ¿no? Y yo siempre había comprendido el tono desde ese lugar, desde lo muscular, desde una actividad base que tienen los músculos que precede al movimiento, ¿no? Al movimiento voluntario. Y ese sería el concepto de tono muscular. Pero después, estudiando más, apareció en mi camino el concepto de tono celular, que es un estado igual, general de actividad subyacente en las células, ¿no? Un estado que subyace a la naturaleza de las células y que genera una cierta tensión. Entonces ahí me pareció mágico
la ampliación de ese concepto, porque ya no solo era de los músculos, sino que era de todo el ser vivo, ¿no? Porque si las células tienen un tono, entonces también puede haber un tono de cada sistema, ¿no? O de cada parte del cuerpo, o de cada parte de un sistema, si ya nos ponemos más anatómicos y diseccionantes. Entonces uno puede ir sintiendo los diferentes tonos que pueden existir en un cuerpo, y eso te amplía mucho la capacidad de analizar desde ese concepto, ¿no? No es solo el tono muscular, sino también existe un tono celular que genera un tono en los diferentes tejidos y sistemas del cuerpo. En el apunte que tienen la definición de tono celular, después tienen la definición de tono muscular, que es igual la actividad base de los músculos que subyace a la contracción. Y después tienen la definición de el tono postural. Y el tono postural pues es la suma del tono muscular de todos los músculos que tenemos en el cuerpo, o sea, sería el tono del sistema muscular, pero que está influenciado por el tono de los demás sistemas del cuerpo. Entonces, cuando nosotros como docentes de danza nos encontramos con una persona que quiere aprender danza, está llegando una persona que tiene impreso en sus músculos un tono previo al movimiento que nosotros le vamos a enseñar. Y este tono, a su vez, contiene pues la historia del desarrollo de sus tejidos, desde que era una primera célula hasta que es la persona que nos llega ahora. Y eso a mí me parece un concepto muy rico para trabajar desde un concepto anatómico y fisiológico, pensar en el movimiento que uno tiene que enseñar, ¿no? A veces hay áreas que tienen tanto tono, o sea, un hipertono se diría, que lo que generan es que atrofian el movimiento. O sea que es interesante pensar que el primer contacto que yo tengo que tener es primero con la persona, ¿no? Pero luego también con el tono para generar el movimiento. Porque yo estoy generando un movimiento desde un tono que ya viene con la persona, ¿no? El tono está en constante modificación, se modifica sobre todo con el tacto, pero también con el movimiento, con la acción, con todo, ¿no? Y está presente en la misma acción, en la ejecución de la acción. Y es también, luego lo vamos a ver con mayor profundidad en las clases prácticas, cómo yo entro a trabajar desde la modificación del tono en los músculos y también en otros tejidos, ¿no? Pero sobre todo en los músculos. Hay alguien que dice que no puede escuchar. La mayoría no puede. ¿No? Bueno. ¿Te explico? Entonces continúo. Solamente informarles. Lo que pasa es que ya hemos llamado técnico. Son las paredes del edificio, la señal de Y como estamos grabando, la grabación sí está limpia. Entonces, esa es la que vamos a colgar y ahí van a poder. Perfecto.
Me dicen que hay un problema técnico que es como más difícil de solucionar, que tiene que ver con el edificio. Entonces, algunos seguramente no puedan escuchar, pero luego van a tener la grabación disponible, ¿sí? Bueno, seguimos con el siguiente concepto. Si es que todavía alguien me escucha, podría decirme qué venía después del tono, si venía algo o no. Ustedes tenían un artículo, si es que alguno lo ha leído, si es que... Sí, creo que está... No me pueden escuchar. Entonces, yo voy a continuar. En ese artículo que les he puesto, que a mí me parecía interesante que comencemos por ahí para luego entrar a los planos de movimiento, que sí me interesa que entiendan como bastante bien. Aparte del tono, está la descripción de flexión fisiológica, extensión fisiológica, flexión antigravitatoria y extensión antigravitatoria, ¿sí? La flexión es muy interesante empezar ya a entender cómo nacemos con un tono, ¿no? Nuestro tono empieza, como les decía antes, a generarse desde que somos una célula y se empieza a generar en un ambiente acuoso, que es la panza de la mamá, ¿no? Entonces ahí empezamos a desarrollar un tono. Y desde ahí hay algo que aparece en la medida, se cree, ¿no?, que es en la medida en que uno va creciendo y como que ya el espacio le va quedando chico, entonces se tiene que plegar un poco. Y también porque los órganos de todo el sistema digestivo empiezan a tomar un tono más fuerte, porque se sabe que ya vas a tener que comer, ¿no? Tenemos ahí una tarjeta madre que nos va diciendo qué va a pasar con nuestra vida. O sea que entre que se nos hace más chico el espacio y el tono de nuestros órganos va tomando un poco más de fuerza, aparece un patrón que es la flexión fisiológica, ¿sí? Que es un patrón que lo que hace es flexionar todo el cuerpo. Y en ese sentido vamos tomando como esta forma. Han debido ver a los bebés cuando nacen, tienen como todas las extremidades hacia el centro y tienen todavía ese tono de flexión fisiológica, ¿no? Todas las extremidades hacia el centro y un poco la cabeza hacia abajo. Es este patrón. Voy a irme apurando porque se va a acabar la clase. Este patrón comienza en los pies y va hacia la cabeza, ¿sí? En realidad comienza en los órganos y en esta necesidad de plegarse, pero va generándose desde los pies y va organizándose. Empecemos a escuchar esa palabra, organizándose hacia la cabeza, ¿sí? Y luego, simultáneamente, porque siempre que se genera un patrón, se genera otro que ayuda a equilibrar, a compensar, ¿sí? Luego, un poquito después, se cree también que porque la actividad neurológica empieza a ser un poco mayor y el tono del sistema nervioso igual sube, entonces los músculos empiezan a tener
un patrón de extensión también, pero es más ligero que el de flexión. Y ese igual se empieza a organizar desde los pies hacia la cabeza. Y con esos patrones nacemos. Y ese es un primer tono que se puede observar claramente en nosotros. En un bebé se puede observar claramente la flexión fisiológica y la extensión fisiológica. Y desde esa base tónica es que el bebé va a empezar a construir los siguientes movimientos que va a aprender, ¿no? Entonces, una vez que estamos ahí, nacemos, empiezan a aparecer otro complemento de flexión-extensión, pero en este caso es la extensión antigravitatoria, porque ya no estamos en el medio acuoso, nuestro tono cambia, por supuesto, y dice, hay que adaptarse a otro medio ambiente, ¿no? Y ahí empieza a construirse otra modificación, y esta vez va a ser desde la extensión, que es la extensión antigravitatoria. ¿Sí? Lo primero, en relación a la gravedad, lo primero que generamos es extensión. Y esto aparece muy claramente cuando giramos esta acción que tienen los bebés a buscar el pecho de la mamá, ¿sí? La cabeza se extiende. Y también a veces estamos ahí con la mamá y la cabeza pesa mucho. Cuando uno es bebé, la cabeza pesa muchísimo en relación a la gravedad. Entonces uno está ahí agarradito entre su mamá o su papá y empieza a decidir, ay, no quiero estar aquí, quiero estar aquí. Ay, no quiero estar aquí, quiero estar aquí. Y eso empieza a generar un tono en todos los músculos extensores. Es bien interesante de ver, sobre todo cuando enseñamos flexión y extensión en nuestras clases, porque ayuda mucho a ese tipo de movimientos volver a lo básico. Entonces el bebé dice, ay, no quiero estar aquí, quiero estar aquí, y entonces empieza a modular dónde quiere poner su cabecita. Y esta es la extensión antigravitatoria que ya empieza a aparecer cuando nacemos hasta los 6 meses, y empieza desde la cabeza y se va organizando en la musculatura hacia los pies. Después, un poquito después, no mucho después, pero un poquito después, igual cuando nacemos y nos enfrentamos a este mundo que tiene una cierta relación con la gravedad y que no hay agua sino aire, empieza lo que es la flexión antigravitatoria, que igual comienza en la cabeza y que igual comienza en la acción de ir hacia el pecho de la mamá, pero esta vez cuando se acerca el mentón hacia el pecho, ¿sí? Y también aparece en este reflejo que tenemos de succión. Cuando uno succiona, hay como un aumento en el tono de las vísceras y eso también como construye una flexión antigravitatoria. Este igual se desarrolla desde la cabeza hacia los pies, o sea, se organiza, ¿no? Va organizando los músculos desde la cabeza hacia los pies. Y me parecía interesante ponerles este material para que entiendan que existen unos tonos iniciales en nuestra vida y que en relación a cómo nosotros vamos teniendo un diálogo con nuestro entorno, esos tonos van organizándose de manera más compleja, cada vez más compleja, y hasta permitirnos llegar
a esta posición que es la erguida y caminar y movernos. Pero estas acciones tridimensionales en posición erguida sobre dos miembros requieren todo un proceso para llegar hasta ahí, ¿sí? Y están sustentadas en cosas tan básicas como estas que les acabo de nombrar, ¿no? Y bueno, ahora si pueden ver en sus pantallas, ya lo puse hace un ratito, vamos a entrar a hablar de planos anatómicos, que es lo que tal vez me interesa más que entiendan, porque esto les va a ayudar a comprender el lenguaje anatómico. Seguramente muchas veces han visto esta imagen en libros de anatomía, en libros de fisiología articular seguro, y también en libros de danza. Si alguien me escucha, tal vez podría responderme si es que ya han visto esa imagen, si la imagen que tienen en sus pantallas les es conocida. Buenísimo. Perfecto. Qué bien que ya es una imagen conocida, eso ya es un montón. Y seguramente muchos de ustedes también la entienden bastante. Para mí, entender los planos del movimiento es una gran herramienta para poder acceder a mucha de la información que está escrita sobre técnicas de movimiento para mejorar la flexibilidad, para mejorar la fuerza, para mejorar, o sea, para entrenar un montón de cosas. Entender, tan solo entendiendo los planos de movimiento, uno puede acceder a eso. Muchas veces muchos de mis compañeros, profesores, ¿no?, me han dicho, pucha, tengo este libro de flexibilidad y no sé qué, pero no entiendo nada de lo que dice. Así que no puedo ponerlo en práctica, pero parece re bueno. Entender tan solo los planos de movimiento te puede solucionar yo diría que más de la mitad, como un 70% del trabajo de entender ciertos libros de técnicas. Gabriela, tú dices es similar a la teoría de Laban. Sí, Laban en realidad tiene como él divide el espacio mucho más que estos tres planos, ¿no? Pero por el momento lo vamos a dejar a Laban de lado. Igual van a ver que hay cosas que se encuentran con la teoría de Laban. Se encuentran muchas veces con la teoría de Laban y que las podemos entender desde la teoría de Laban. Estos planos de movimiento son los que se usan normalmente en las teorías anatómicas científicas, en los libros anatómicos. Y la forma más fácil, primero voy a empezar con mostrarles no, mentira, ya que les estaba contando de este tono inicial, vamos a seguir con el cuento de nuestra vida para entender los planos. Me quisiera parar. ¿Será que se me puede filmar así? Hay algunos que sí me ven. A ver, vamos a ver si se me ve como más o menos bien de cuerpo entero. Y un poquito más. Bueno, creo que ahí va a funcionar. Sí, creo que está bien. Entonces, como ya íbamos hablando, me voy a poner mi chanchulla por si me olvido algo. También tienen un texto sobre el tono que pueden leer. Ya íbamos hablando que nacemos con un tono y es un tono de un poco de flexión y un poco de extensión, pero que sobre todo predomina la flexión, ¿no? Eso lo habíamos hablado.
ahí lo que va a pasar es que al salir al mundo de aire, en el cual me tengo que alimentar de diferente manera, de hacer un montón de cosas, mi máxima reacción al principio va a ser ir a mamá, volver de mamá, un poco, flexionar un poco, extender un poco, flexionar un poco, extender un poco, y esa va a ser mi máxima locomoción. Y lo que vamos a se está cortando, ¿no? No, El tranquilo. video. Es por esto. Que le cambias. Sí, no. ¿Sí? ¿Sigo? Entonces ahí lo que va a pasar es eso, ¿no? Un poco de flexión, un poco de extensión, un poquito. Yo de por sí estoy muy flexionado y hay como toda esta relación de este movimiento que tiene un nombre y es un nombre anatómico, de voy hacia el pecho de mamá, vuelvo, busco con mi boca, porque la boca es una es nuestra primera extremidad, ¿sí? Es la primera extremidad que nos empieza a organizar, también tónicamente. Y esto me lleva hacia ciertos lugares, voy hacia un lugar de contacto, vuelvo, ¿sí? Y ahí voy organizándome en estos sentidos, ¿sí? Ya de por sí tengo esto, flexión, extensión. Y ahora estoy organizando en estos sentidos. Si alguien me puede decir qué movimiento anatómico es este, si es que ya tienen como un conocimiento. ¿Estoy conectada? Sí, estoy. Solo que no veo. ¿Alguien me podría decir qué movimiento anatómico es este? Horizontal, no. Plano, sí. Ahí estamos perfecto. Es en el plano horizontal. Los quiero. Pero ¿cómo se llama este movimiento? Es en el plano horizontal. Estoy investigando este movimiento en el plano horizontal y miren qué loco. Estoy yo echado, porque los bebés están echados en el plano horizontal. Rotación, perfecto. Entonces empiezo ahí a encontrar esta rotación sobre todo de mi eje axial y a construir este movimiento en el plano horizontal. Súper bien. Tengo alumnos perfectos. Chin, 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 chin. Entonces, una vez que yo he construido este plano axial, este movimiento de rotación y este plano horizontal como bebé, y esa predominancia de la boca va bajando un poquito, este mismo plano axial me genera una relación que es la que ven en los bebés, que es su primera locomoción. Al principio es como muy opa, digamos, pero es que yo voy de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, que es que rotan, ¿no? Los bebés rotan. Y entonces tengo dos lugares donde me encuentro como medio estable. La parte de atrás y la parte de panza, ¿no? De adelante. Me apoyo de atrás y me apoyo de adelante. Y en eso es donde encuentro estabilidad. Entonces, una vez que estoy apoyado atrás, empiezan a aparecer estos movimientos. Primero eran así, ¿se acuerdan? Empiezan a aparecer unos movimientos que son así. Todo esto igual no es tan secuencial como yo lo hago, es más simultáneo, pero va desarrollándose un poco así. Empieza a aparecer, mira, un reflejo que va por allá. Un reflejo, hay algo que mueve por aquí. Mi boca puede ir una mano y puede ir a otra. A una mano y a otra. Y luego encuentro como otras relaciones como, mi mano puede ir a mi boca y mi mano puede ir a mi boca. Y mi mano puede alejarse de mi boca y volver. Y ahora
mis alumnos perfectos, ¿qué movimientos estoy haciendo? Aparte de extensión, de flexión, ¿no? O sea, como qué sería, qué lados, en qué planos estoy conociendo, ¿no? Hacia qué lados me estoy moviendo. Sí, hacia los laterales, gracias. Me estoy moviendo hacia los laterales. Y los que saben, me estoy moviendo en el plano sí, en este plano horizontal se llama. No, perdón, seguro están respondiendo bien, solo que no, a ratos no puedo leer. Me estoy moviendo en el plano vertical, ¿sí? Este es el plano vertical. Pero lo que me está pasando es que aparecen esto. Yo puedo ir a la mano, yo puedo alejarme de la mano, yo puedo alejar la mano de mi centro. En ese momento la boca es muy importante. Y aparece esta diferenciación de los lados, que lo habían puesto arriba, ahorita no me sale, pero de los laterales. De derecha, luego esto ya es un concepto, izquierda, ¿no? Derecha, izquierda, pero bueno, me aparece la diferenciación de los lados, ¿sí? Y al aparecer la diferenciación de los lados, aparece la posibilidad, sí, lindo también, Gabriela que dice proximal distal, ¿no? Aparece esta relación de proximal y distal también, sí, muy bien. Al aparecer esta relación de los lados, me aparece esta dimensión que estoy dibujando ahorita, que sería moverme en este plano. ¿Qué sería cuál? ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Alguien sabe en qué plano me estoy moviendo ahorita? Creo que... Bueno, ahorita estoy... Cortando el espacio. No, sí también, pero este plano se llama plano vertical, porque mi cerebro ha hecho un clic. Se llama plano vertical. Entonces me aparece esta dimensión de la diferenciación de los lados y de esta posibilidad de expandirme, ¿sí? Todavía no tan clara, pero sí la diferenciación de los lados. Y al aparecer la diferenciación de los lados, otra vez, si yo integro eso, me va a aparecer otra posibilidad, que es, ya tengo un eje axial sobre el cual yo giraba, tengo mis dos lados, y ya se acuerdan que sabía que era una flexión y una extensión, aunque inconscientemente. Entonces otra vez me va a aparecer la posibilidad, porque aquí ya sé girar igual, ya tengo como la posibilidad de apoyarme delante, detrás y de costado. Ya tengo como 8 meses. Entonces lo que va a aparecer es otra dimensión consciente, que es como otra vez me apropio de estos lugares que son más frontales, ¿no? Y empiezo a moverme en este otro plano. Igual esto lo vamos a ver con mucha mayor precisión en el vivencial, porque me van a poder ver más, porque lo van a poder experimentar. Pero sí me interesa que sepan que los planos no son solo una abstracción, además son una abstracción para poder explicar ciertas cosas, pero yo construyo el movimiento del espacio desde mi relación con mi propio cuerpo y la gravedad y el aire, ¿no? Bien, podemos volver a poner esto aquí arribita, sí.
Voy a volver a poner la imagen. Ahí está. Lo que no sé si me he ido de la cámara, ¿sí? Y entonces, ahora sí vamos a hablar de los planos más concretamente. Dibujamos y vamos construyendo 3 planos. Que son, curiosamente, los mismos planos en los que se hacen los cortes anatómicos, ¿no? Uno puede hacer un corte de arriba hacia abajo, uno puede hacer un corte de derecha a izquierda, y uno puede hacer un corte de adelante hacia atrás y va a tener diferentes vistas de una imagen, de un todo, ¿no? Entonces, existe el plano coronal que dice aquí, pero yo normalmente le digo horizontal, y en general se usa la palabra horizontal para hablar de los planos, pero también se le dice coronal. Y en ese plano lo que se hace son movimientos de abducción, que es el que se aleja del cuerpo, y de aducción, que es lo que se acerca al cuerpo. También se puede hacer flexión lateral, ¿sí? Y ese plano divide al cuerpo, como se los había mostrado ahorita, divide al cuerpo en una porción de delante y una porción de atrás, una parte de adelante y una parte de atrás. Es bien importante saber eso. Después tenemos el plano sagital, que es un plano que sería como una línea que atraviesa por el medio, ¿no? Que es la que hablábamos hace un ratito. Esta línea axial, central, que me atraviesa por el medio. Y en ese plano lo que hacemos es flexión y extensión. Igual he visto que muchos ya lo saben en ese sentido. Flexión y extensión. Esos son los movimientos básicos que hacemos en el plano sagital. Y después está el plano horizontal o transversal, también se le dice. Y en ese hacemos rotación, ¿sí? Hacemos movimientos de rotación. Ese divide al cuerpo en una porción de arriba y de abajo, ¿sí? Entonces, importante saber que los planos, además de bueno, hacer un mapita ahí, nos dan direcciones, ¿sí? Nos dan una percepción de la parte de adelante del cuerpo, una percepción de la parte de atrás del cuerpo. Eso es lo que nos daría un plano horizontal, ¿sí? Una percepción de la parte de adelante, una percepción de la parte de atrás. ¿Qué? Has dicho que el horizontal era este. Ay, perdón, el vertical, gracias, coronal vertical. Un plano coronal vertical me da la percepción del adelante y del atrás. Coronal vertical de adelante y de atrás. Un plano horizontal me da la percepción de arriba a abajo, ¿sí? Un plano sagital me da la percepción de derecha a izquierda. El otro día les escuchaba decir que hablaban de simetría, ¿no? Pues la primera simetría que construimos es en nuestro propio cuerpo. Siempre que se habla de simetría, se habla de lados. Este es un movimiento simétrico, homólogo.
¿sí? Cuando todavía no tengo una diferenciación de los lados, voy a hacer movimientos simétricos y homólogos. Las dos manos van como si fueran una casi. Cuando hay simetría, cuando existe este plano sagital que me da la percepción de un lado y del otro, entonces puedo hacer la diferenciación. Puedo hacer movimientos simétricos, homólogos o asimétricos, mover solo una mano, ¿sí? Solo una pierna. Eso en relación a la construcción de mi relación con la tierra y el espacio. Ven que estos planos están ahí. Ahora, yo imagino así, históricamente, me imagino que los planos, esto igual es mi imaginación, puede ser que no tenga relación con la gravedad, pero me ayuda a entender algunas cosas. Imagino que los planos anatómicos, así como se les dice, empezaron primero con la disección, porque la anatomía, como ya hemos hablado, tiene que ver con la disección. Si tuviera un cuchillo sería súper. Entonces, primero vinieron y dijeron, bueno, yo voy a hacer un corte en este sentido, de arriba hacia abajo, ¿no? Y voy a ver cuál es mi vista. Ay, gracias, Tania. Estoy haciendo un corte en este sentido, de arriba hacia abajo de mi manzana. Ups. Y tengo una vista de las cosas, ¿ven? Mi manzana empieza a tener una parte de adelante y de detrás. En el caso de la manzana no se diferencia mucho porque es muy parecida. Después viene otro y dice, pero yo quiero saber qué hay en este sentido, ¿no? Y entonces, tic, de derecha hacia izquierda. Y ahí tienen un corte de derecha hacia izquierda y es otra vista de las cosas. Me da otra relación organizativa, ¿sí? Y después dice, no, yo quiero uno de adelante hacia atrás, ¿no? Estoy cortando de adelante. Y aquí hay otra perspectiva, ¿sí? En la manzana no tiene tanta diferencia, pero miren, se me divide en varias porciones, ¿sí? Que es lo mismo que las dimensiones que luego generan estos planos para movernos. Ahí tienen como varias vistas de la manzana. Yo imagino que ha sido así. Y luego, maravillosamente, quisiera que haya sido Leonardo da Vinci o alguno de esos genios que diseccionaba. Se encontraron con el sistema vestibular, que es el sistema que tenemos en el oído interno. A ver si tengo una imagen de eso, me parece que sí. Ahí hay una imagen de los planos, de los movimientos. Igual todas estas imágenes se las voy a pasar para que las vean. Ahí está el homúnculo. Ahí está. Se encontraron con el sistema vestibular. Y esto es mágico. Porque al igual que yo, que al principio que aprendí planos, dije, no, esto es pues una abstracción meramente conceptual para entender cómo nos movemos. Y no, te encuentras con el sistema vestibular, que son como un aparatito de huesitos que tenemos en el oído interno, y encuentras esto, a ver si lo puedo señalar con esto, no sé si ustedes ven, pero bueno, con esta manito, ¿no? Esperen. Prometo que cada día voy a ser una mejor persona, pero creo que sí ven lo que yo señalo, ¿no? Ahorita no, con tu lapicito. Con este lapicito. Sí. Ahí está mi lapicito. Ay. No. Lapicito. Bueno, pero se encontraron con este sistema vestibular que tiene unas cosas que son esto que se llama ¿Qué? ¿Se ve? Sí, lo logro. Ay, perdón, estoy luchando con la tecnología todo este tiempo. Se llaman conjuntos semicirculares, canales semicirculares. Se llaman canales semicirculares y curiosamente los canales semicirculares tienen los mismos planos de movimiento que esta división
que hacemos para entender al movimiento, ¿sí? Hay uno, no se los puedo, uno que está en el plano horizontal, hay otro que está en el plano vertical y hay otro que está en el plano sagital, ¿sí? Y el sistema vestibular es también con los somatoreceptores, con todo lo que habíamos hablado antes de la kinestesia, es el que nos da nuestra ubicación en el espacio, sobre todo la ubicación de nuestra cabeza en el espacio, ¿no? Si yo voy hacia adelante, el líquido que hay dentro de esos conductos se mueve y me da una información. Si voy hacia el costado, me da otra información. Y bueno, si hago un movimiento combinado, combina la información. Y es como una brújula. Entonces es maravilloso saber que dentro de nuestro cuerpo tenemos la percepción, tenemos un aparatito que percibe estos tres planos en las tres dimensiones. Nos movemos en tres dimensiones y tenemos sistemas funcionales a ello, para que un poco también vayan dándose cuenta que no es abstracto, ¿sí? No es una cuestión tan abstracta. A veces hacemos teorías y luego encontramos como fundamentos orgánicos de esas teorías, y a veces empezamos del fundamento orgánico y vamos a la teoría. Y en este sentido, bueno, esos son los planos. Tenemos unos cuantos minutos, me voy a pasar un poquito más de las 21:30. Quisiera que me hagan todas las preguntas que quieran sobre planos, porque quisiera que sea un concepto que quede así muy, muy claro, ¿sí? No solo hay una clase o tipo de tono. Bueno, también puede ser de tonos y de planos, pero solo de tono y de planos, ¿sí? Ah, no, perdón. Eso es todo lo que... Sí, ya. Bien. Entonces, preguntas sobre planos, sobre todo lo que he hablado, que tal vez puede ser confuso, hasta para mí, no mentira. Si tienen alguna pregunta sobre los planos anatómicos, quisiera que me la hagan ahora. Después puede ser que vayamos aclarando cosas, pero quisiera que hoy se aclare como todo el concepto de planos anatómicos. Y si no hay, entonces sí podemos dar por terminada la clase. La Tania dice. Pero yo que quede claro ese tema, porque primero dijiste que este era el plano horizontal. Sí, la Tania dice que primero dije que ¿cuál era el plano horizontal? Este es el plano horizontal. O sea, este es un movimiento en el plano horizontal. Sí. Bien, la Tania tiene una pregunta, lo que quiere decir que no ha quedado claro, a veces es un poco difícil. El plano horizontal es... No. Horizontal he dicho eso. Perdón, ¿por qué estoy confundiendo hoy día horizontal con vertical? No sé, gracias Tania. Sí, no, tienes toda la razón, vertical, horizontal. Sí, el plano vertical es este que nos atraviesa o sea, nos divide en... Tania, ¿en qué nos divide? Adelante y atrás. Bien, gracias. El vertical nos divide en adelante y atrás. Entonces es como una hoja de papel. Porque estoy teniendo un problema entre horizontal y vertical, pero es como una hoja de papel, ¿no? Que vendría así y nos divide, nos atraviesa así, nos divide adelante y atrás. Y el horizontal nos divide en arriba y abajo, para que quede clarísimo, por si acaso yo me haya equivocado al hablar mientras me muevo. Ay, Dios. Te has subido.
quiero ver si es que han hecho alguna pregunta, chicos. Ah, ya. Ahí dicen que se corta mucho la clase. Según el texto, el horizontal. Gracias, Luz, por hacer esa pregunta, porque una cosa es la dimensión horizontal y otra cosa es el plano. El plano nos divide al cuerpo en dos facciones normalmente, ¿sí? Y la dimensión es lo que va a crear el plano. Un plano está creado por dos dimensiones. Y eso es bien interesante de entender, y yo lo he hecho, pero tal vez no es tan claro. En la comprensión del espacio, a veces primero uno crea una dimensión, o sea, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿sí? Ay, por Dios, quiero leer página 18 del texto. Sí, exacto, es la página 18. Donde, sí, no entiendo lo que has escrito, Gabriela, así que porfa, volvélo a escribir, porque no he entendido lo que lo que has escrito. Si quieres un cachito esto, minimizarlo. Y la dimensión horizontal se crea al moverse de derecha a izquierda. ¿Necesitas esto? ¿O te doy prioridad? Porque para esto. No, chicos, esperen para que pueda leerlo. Me lo van a bajar un poco la imagen, que la tengo encima de lo que ustedes dicen. No quiere. Estamos luchando con la cura. Sí, los planos están creados por las dimensiones. Si lo ven en su texto, por ejemplo, el plano horizontal se crea a partir de la dimensión horizontal y de la dimensión sagital. Pero no se entiende. ¿Qué sería la dimensión? La Tania dice no se entiende, y es en serio, porque yo he tardado años en entender esto, y tal vez también cuando lo explico no soy tan clara, pero voy a volver a hacerlo porque sí es importante que lo entendamos. Empiezan a existir direcciones, ¿no? Y ahí tal vez es más fácil entenderlo. Hay 6 direcciones que son como básicas en el cuerpo, que son las que acabamos de nombrar y que en danza las usamos todo el tiempo, ¿no? Que es arriba y abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, ¿sí? Entonces, direcciones anatómicas. Ya tengo mi manzana toda cortada, ya no se las puedo mostrar, pero bueno, sería manzana, un corte así que genera arriba y abajo, que sería un corte sagital, diría horizontal, perdón, un corte horizontal, ¿sí? Como la mesa, paralelo a la mesa, y genera arriba y abajo. Esa es una dirección, arriba y abajo. O sea, la dimensión. Otra forma de entenderlo es imaginarse un punto. Ese punto se mueve hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que genera? Una línea que tiene 2 direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Esa es una dimensión. Después existen otras direcciones que son derecha, izquierda, ¿sí?
Y entonces ahí se crea otra dimensión. Voy de derecha a izquierda. ¿Sí? Y luego aparece la dimensión que está creada por las direcciones adelante, atrás. ¿Sí? Adelante, atrás. ¿Hasta ahí se entiende, Tania? Sí, ya entendí. Ya. Y entonces, si yo uno dos de esas direcciones, Ajá. creo un plano. Ese es un ejercicio maravilloso para entender los planos. Me dibujo un punto en una hoja, ¿sí? Llevo ese punto a la derecha y a la izquierda. Se me va a generar una línea, ¿sí? Llevo ese punto hacia arriba y hacia abajo. Ahí tengo una cruz, ¿sí? Se me va a generar esta imagen. Después lo llevo hacia atrás y hacia adelante. Eso es re difícil en una hoja, pero me genero esa perspectiva que hacemos a veces para dibujar una mesa, digamos, ¿no? Que tiene la línea lateral, que la hacemos diagonal para que se genere la perspectiva adelante y hacia atrás, desde ese mismo punto. Adelante y atrás. Esas son mis dimensiones. En el cuerpo serían, ¿no? Yo voy construyendo mi relación con el arriba y con el abajo, la derecha, la izquierda, y mi adelante y mi atrás. Esas son las dimensiones, adelante y atrás. Pero eso no me basta para crear un movimiento tridimensional. Necesito planos donde moverme. Entonces, una vez que tengo dibujado en mi hoja esas 3 líneas, si hacen el ejercicio va a ser muy claro unir las líneas que van a generar planos. Si volvemos a nuestro dibujo de planos, se los voy a mostrar si es que me permite la tecnología. Tienes que tener paciencia. Sí, pero vamos a ir al otro, que ya es tridimensional. Cuidado, es que si aprietas mucho te... Ahí. El punto central. Ahí está. Ay, no. El punto central es donde se unen todos los planos. Ahí comenzó mi dibujo. ¿Sí? Ahí. Chan. Entonces, es ahí donde estoy señalando con rojo. Si yo genero arriba y abajo, entonces estoy generando mi dimensión. ¿Qué dimensión? ¿Cuál es esa dimensión que va de arriba hacia abajo? Vertical. Exacto. Entonces, después, mi puntito, perdón, chico, muy lento, está inicial. Y la dimensión, Tienes que esperar a que llegue. está bien, vuelvo a mi puntito del medio. Y entonces genero la línea que va de derecha a izquierda. ¿Qué es? ¿Cuál es? La que va de derecha a izquierda. Horizontal. Y luego voy a generar la otra, la que va de atrás. Ay, Dios. De atrás hacia adelante, que es la sagital. Esas son mis dimensiones. Serían eso que en el dibujo dice eje vertical. Esas son las dimensiones. Y de ahí tengo que generar mis planos, ¿sí? Si yo voy... Ay, Dios. No importa, no puedo señalarlo con el mouse. Pero si yo uno el horizontal
El plano horizontal se crea con la dimensión horizontal y la dimensión sagital. O sea que si yo uno la sagital y la horizontal, esto, gracias, o sea, esta que va de atrás hacia adelante y la que va de arriba hacia abajo, ¿qué tengo? El plano sagital. De atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, plano sagital. ¿Ves cómo esta línea se repite aquí? Quisiera mostrarlo con esto, pero no puedo. Yo lo voy a hacer, pero con paciencia. Ya. Después el plano coronal o vertical se hace del plano vertical y del plano sagital. ¿Sí? Perdón, de la dimensión vertical y de la dimensión sagital. Estamos sufriendo con la tecnología y yo un poco me pongo desconcentrada. Voy a leer otras preguntas. Plano coronal. ¿Tienes Es bien difícil que leas de arriba. Sí, pero luego tienes nuevas preguntas. Eso. Afecta las dimensiones, ¿no? Bien, ahora sí, si tienen preguntas, ya he respondido a la de la Tania. Háganlas ahora. Voy a tratar de concentrarme lo más posible. Plano coronal, atrás, divide en atrás, adelante, sí. Plano sagital, divide en derecha, izquierda. Y el plano transversal, arriba y abajo. ¿No es cierto? Sí. Eso está perfecto, Rocío. Eso es en lo que nos dividen los planos, ¿no? En esas porciones del cuerpo nos dividen los planos. Luego, cuando veamos cómo se mueven los músculos, vamos a utilizar mucho esto. En realidad es recíproco, ¿no? O sea, los ejes generan diferentes planos de movimiento y obviamente un plano no puede funcionar sin un eje. Pero como lo hemos visto ahora en relación a las dimensiones, los ejes darían lugar a los planos. Eso podría ser sería una buena pregunta para investigar físicamente. Que lo podemos hacer en las clases vivenciales. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer en relación a los planos ahorita? ¿Queda claro qué movimientos están en cada plano? Eso me gustaría también ser bien precisa. Voy a volver a repetirlo para que quede súper claro. En el plano horizontal o coronal, que es ese plano que nos divide en adelante y atrás, los movimientos anatómicos que hacemos... Otra vez has dicho horizontal adelante. Ay, coronal, vertical. Todo el día, perdone. En el plano coronal o vertical, que es el que divide en adelante o atrás, los movimientos que se hacen son abducción, aducción, o sea que los miembros AD se separa del cuerpo. Aducción vuelve al cuerpo. Y flexión lateral, que está aquí, ¿sí? En el plano sagital, que es ese que divide en derecha y izquierda, los movimientos básicos que hacemos son flexión y extensión. Y en el plano transversal, que es ese que nos divide en arriba y abajo, los movimientos que se hacen son de rotación, los básicos, ¿no?
También aparecen otros como prono y supinación en el codo, pero el básico es rotación, ¿sí? Después hay movimientos especializados que ya vamos a ver cómo se organizan, pero por este momento me interesa que quede claro esto de los planos, ¿sí? Si ya no hay ninguna otra pregunta, podemos terminar la clase aquí. Me gustaría terminar la clase mostrándoles cómo también esto se traduce en gestos para que también relacionen lo que tienen en el texto, que en algún momento tienen como también relaciones entre qué actitudes reflejan estos planos y cómo nos ayudan a entender el mundo, porque la relación con el espacio es una forma de entender el mundo. ¿Sí? Entonces, miren, voy a hacerlo todo con la cabeza para que se me vea nomás, ¿sí? El plano sagital es un plano que refleja mucho este sentido de búsqueda que tenemos los seres humanos. Y aquí en relación a la funcionalidad tal vez se les ordenan algunas cosas. Entonces, pónganle, yo llego a un mercado y creo que quiero una fruta. A ver, ahí hay frutas. ¿Y aquí a qué plano ya estoy pasando? Al plano que a mí me cuesta nombrar hoy día, que es el horizontal. Y el horizontal, el vertical, gracias Tania, el vertical, el plano que hoy día estoy atravesada. El vertical. Y este vertical es el plano como de la reflexión, ¿no? De donde digo, esto o esto. Y ahí digo, entonces, mira la fruta, ¿qué quiero? ¿Manzana o plátano? Manzana o plátano. Manzana o plátano. Manzana. ¿Y ahí a qué plano he pasado? A un plano más de la acción, que tiene que ver con el plano sagital, que es el de la flexión y la extensión, ¿sí? Entonces, plano horizontal, lo voy a volver a repetir por si me he equivocado en los nombres. Plano horizontal de la búsqueda, busco cosas, exploro el mundo, ¿sí? Exploro el mundo. Plano vertical es un poco más de la reflexión, ¿sí? Un poco más de estas preguntas laterales, ¿esto o esto? ¿Derecha o izquierda? ¿Hacia dónde voy? Y el plano sagital, donde está la acción de ir y traer, extender y traer hacia mí, es la acción. Voy a por ello, ¿sí? Es interesante entenderlo desde estas perspectivas para que también se nos organice en relación a la función, ¿no? Con eso quiero terminar y mañana continuamos con sistemas del cuerpo, que eso va a ser como más denso todavía, y espero que el medio tecnológico funcione mejor. Nos vemos mañana. Igualmente voy a leer sus preguntas, las que no he respondido, y se las voy a responder por escrito. ¿Sí? Hasta mañana. ¿Es acá? Creo que sí. Ay, por Dios, como he dicho tantas veces, horizontal en vez de vertical. El último ha estado bastante mejor en el tema de audio. Mucho mejor. Sí, yo estoy. Pero igual eso, tú muy dijiste que interno. los planos son los que cortan y que estas son las dimensiones, y acabas de decir que es dimensión, que eran planos.
No, las dimensiones, los planos cortan, pero yo no he dicho dimensión. No sé. Claro, pero has dicho que esto era el plano horizontal. Eso es el plano. Sagital. No, no. Sí, eso has dicho. Sí, no, esto es el plano sagital. creo Ese es que el sí. plano sagital. Entonces. Este es el plano sagital. Pero el plano sagital no era el que cortaba de acá a acá. Es que ese es lo voy a volver a explicar 580 veces porque ahí ocurre. El plano corta, sí. Piensa en el plano. Este plano corta. Te da la posibilidad de diferenciar derecha, izquierda. Pero tú, ¿qué movimiento haces en ese plano? Ah, ya. No, en ese plano. Este es el sagital. Ah, ya. Es Sí, una correcto. clásica confusión de la existencia de los planos. Sí, Y yo de bueno, elección en entendía ellos. ese como sagital. Yo aquí hago flexión y extensión. Estoy Claro, moviéndome porque en se este supone plano. que este Sí, no, entiendo. Solo que eso no es lo que dijiste antes. Que revisemos. Así, porque si lo he dicho mal, tengo que volver a decirlo. Ya, a ver, lo guardaremos esto un ratito. Fin necesario. ¿En qué en esta parte? Lo veremos y así queda clarísimo, porque si yo me Pueden entrar, confundí. pero un ratito, chicos, pueden entrar y ver si hay otras preguntas. o ¿Quieren cosas. manzana? Mientras tanto, yo sí quiero. Antes de que yo le ponga fin a la sesión.